Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y dando continuidad a la programación del coloquio, seguiremos con la mesa número 5, titulada La protección social en riesgo entre la mercantilización y el clientelismo, salud, educación, pensiones, trabajo. Para esta mesa tenemos la participación honorable de dos investigadores, profesores, que seguramente la mayoría conoce. Está el profesor Juan Carlos Celis Ospina, profesor de la Universidad Nacional, y el profesor Jorge Iván González Borrero. El profesor Juan Carlos Celis Ospina, bueno, es profesor asociado de la Universidad Nacional desde hace unos buenos años ya. Es doctor en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad Autónoma de México, sede Ixtapalapa, en la línea de estudios laborales. Tiene una maestría en Estudios Urbano-Regionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y es sociólogo egresado de la Universidad de Antioquia. Actualmente es el director de la Revista Colombiana de Sociología, es el presidente de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo y es miembro del colectivo Mariacano para la memoria de los movimientos sociales. Bueno, el profesor ha sido también coordinador del área de investigaciones de la Escuela Nacional Sindical entre 1995 y 2005. También fue profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia. Y bueno, tiene una trayectoria larga en diversos temas que se convocan alrededor del campo del trabajo, de los estudios del trabajo. Entre esos temas encontramos la degradación de la sociedad salarial, la relación entre trabajo, territorio y subjetividad, el mercado de trabajo y las organizaciones sociales, la reestructuración productiva y las relaciones laborales, el sindicalismo en Colombia, trayectorias laborales y relaciones laborales, desarrollo económico, social y laboral de los trabajadores en Colombia, reestructuración productiva y relaciones laborales, y bueno, todo, como pueden ver en estas áreas de interés, de investigación, el trabajo es el campo principal que convoca al profesor en sus investigaciones y ese obviamente va a ser el tema de su presentación. Su presentación tiene por título, es una pregunta: ¿con el gobierno del cambio en Colombia será posible un acuerdo nacional donde el trabajo sea uno de sus ejes transversales? Ya nos dirá cómo responder a esa pregunta. Bueno, tenemos también al profesor Jorge Iván González Borrero. Jorge Iván González es doctor en Economía de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, tiene una maestría en Economía de la Universidad de los Andes y es filósofo de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado a lo largo de su trayectoria como docente universitario en la Universidad Nacional y en la Universidad Externado. Actualmente sigue dando clases en ambas universidades. Ha sido consultor de diferentes organismos nacionales e internacionales como la ONU. Trabajó como asesor del Departamento Nacional de Planeación entre el 97 y el 2000 y fue director del Departamento Nacional de Planeación entre el 2022 y inicios de este año, ¿no? 2024, durante el gobierno pues, del actual presidente Gustavo Petro. También fue decano de Economía de la Universidad Nacional, dirigió el Centro de Investigación para el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas durante varios años, fue investigador para el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico sede de la Universidad de los Andes y también del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP. También es cofundador de la Razón Pública, que ustedes saben que es una entidad sin ánimo de lucro, pues que permite que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento de los grandes asuntos y debates contemporáneos
de nuestra realidad nacional. Bueno, así como el profesor Juan Carlos, el profesor Jorge Iván, pues cuenta con un sinnúmero de publicaciones entre artículos y libros, principalmente en sus campos, en el caso, el profesor Juan Carlos Celis, en el campo de las relaciones laborales, de la precarización laboral y otros temas asociados. Y bueno, y el profesor Jorge Iván, los temas de desarrollo, de gasto público, de bienestar social. A propósito, entonces, el título de la ponencia, de la presentación de Jorge Iván, es La protección social y el ejercicio de la libertad. Así que, bienvenidos. Realmente me siento muy honrada, como dicen en Brasil, honrada de estar aquí junto a ustedes, y esperemos que esta mesa también sea tan productiva, tan enriquecedora y con debate importante como las han sido las otras mesas. Entonces le damos la palabra a Jorge Iván. Perdón, entonces van a rodar los papelitos para que por favor vayan planteando sus preguntas. El objetivo es que no dejemos finalizar el tiempo de la mesa para que no se acumulen las preguntas, ¿vale? Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a los colegas de la universidad la invitación y quiero compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con este tema: protección social, libertad, política pública. Y quiero hacer unas reflexiones que quedaron expresadas en el plan de desarrollo, comentarles desde esta perspectiva cuáles son los elementos conceptuales que están en el plan de desarrollo y que tocan estos temas. Lo primero, el plan de desarrollo, nosotros quisimos romper cualquier lógica sectorial. Esto ha sido una discusión y una dificultad enorme. Todos los presupuestos, toda la política pública se realiza desde la perspectiva sectorial. Entonces está educación, salud, vivienda. Y en el plan de desarrollo dijimos, no vamos a hablar de sectores, sino de grandes transformaciones, tratando de forzar a los ministerios y en general a gobernadores, alcaldes, a que trabajemos de manera integral. Yo creo que eso sigue siendo una lucha, porque la lógica nuestra sigue siendo muy fragmentada. Para mí hay unas dificultades que podría ser la imposibilidad de la planeación, la sectorización, la departamentalización y la abundancia de identidades que está llevando a una segmentación del presupuesto de una forma, a mi modo de ver, dramática. ¿Convence usted al gobernador del Valle que trabaje con el gobernador del Cauca, que trabaje con la gobernación del Chocó? ¿Convence a los gobernadores del eje cafetero que trabajen conjuntamente? Que no departamentalicemos el presupuesto. Esas son tareas cuasi imposibles en estos momentos en el país. Es muy curioso que la bancada del Atlántico no sienta que la Petar Canoas es un proyecto del Atlántico. La Petar Canoas, que descontamina
el río Bogotá y a través del río Bogotá el río Magdalena, pues no la consideran los congresistas del Atlántico como un problema de ellos, como una inversión del Atlántico, sino que es una inversión de Bogotá o de Cundinamarca. ¿Cómo convencer a los gobernadores que el dragado del puerto de Buenaventura es una obra del país? O que una vía como Mulalolo o Guerrero es una obra nacional. Y la tercera complicación, además de la sectorización y de la departamentalización, es el abuso de las identidades. Y yo creo que este es un tema de discusión académico bastante complicado. ¿Por qué perdimos el concepto de ciudadanía? Porque ese concepto de la modernidad lo hemos desvalorizado y entonces queremos recursos para los campesinos, para las víctimas, para los afros, para los LGBTIQ, pero al interior recursos distintos para las lesbianas, discursos distintos, recursos distintos para los gays. Los indígenas de La Guajira se sienten distintos a los indígenas del Cauca, entonces hay que darles platas distintas. Los jóvenes no se sienten representados en un capítulo central del plan de desarrollo, que es el derecho humano a la alimentación, que es la modernización del sector agropecuario. No se sienten representados los jóvenes en los 500.000 cupos de educación universitaria, técnica y tecnológica. Entonces quieren recursos especiales para los jóvenes distintos a las universidades. Esos son tres temas que a mi modo de ver deberíamos reflexionar más en Colombia. ¿Cómo evitamos la sectorización? ¿Cómo evitamos la departamentalización? ¿Y cómo evitamos el abuso de identidades? Sobre los temas más específicos de este diálogo, pues ¿qué rescatamos en el plan de desarrollo? El tema que todos conocemos de Amartya Sen, cómo ampliamos las capacidades, cómo logramos que a través de la educación, de la salud, de la vivienda, de la cultura, las personas puedan llevar a cabo el tipo de vida que consideran valioso. ¿Cómo creamos ese espacio para que las personas puedan ampliar sus libertades? Y sus libertades se amplían en la medida en que el espacio de las capacidades sea más extenso. En el plan hacemos mención al informe de la Comisión Sarkozy, cuando Sarkozy era presidente de Francia, contrató un informe en el que estuvieron Stiglitz, Sen y Fitoussi, con unos temas muy elementales que nosotros tomamos de las encuestas de presupuesto. Mirar la estructura de consumo en las familias, mirar la estructura de consumo de los hogares del decil 1. Si el hogar del decil 1 destina el 30% de su ingreso a la compra de alimentos, destina cada vez más a la compra o al pago de vivienda, en Bogotá 40%, si destina 10% a servicios públicos, 8% a transporte, pues sencillamente su capacidad de pago no le permite llevar a cabo la vida que considera valiosa, porque sus ingresos terminan estando dedicados a responder por las necesidades básicas. Entonces la gran pregunta de política pública es ¿cómo reducimos los costos de vivienda?
¿Cómo reducimos los costes de alimentación? ¿Cómo reducimos los costos de servicios públicos? ¿Cómo reducimos los costos de transporte? Y obviamente, en la medida en que las personas tengan más disponibilidad de ingresos, pues pueden ir a conocer el mar, pueden ir al cine, pueden tomar cerveza. Obviamente, si uno va a hacer un análisis juicioso de qué es la libertad, pues uno puede decir que conocer el mar es la libertad, pero sí es un paso fundamental para la ampliación del espacio y las capacidades. Y desde el punto de vista de política pública, este ejercicio es relativamente sencillo. Nosotros a veces nos enredamos muchísimo, pero simplemente miren las estructuras de consumo. Y pregúntese por qué los pobres tienen que gastar el 10% de su ingreso en transporte, o el 8%. Y eso obliga a que los gobiernos nacionales tienen que trabajar con los gobiernos locales. El plan de desarrollo no se puede hacer con los ministerios. El plan de desarrollo se hace con los alcaldes y con los gobernadores. No entiende el gobierno nacional por qué anda peleando con los alcaldes. El gobierno nacional no puede pelear con el alcalde de Medellín. No puede pelear con el alcalde de Barranquilla. Con el alcalde de Cali la va mucho mejor. Entonces, ¿cómo trabajamos en conjunto? ¿Cómo logramos esa ampliación de las capacidades? ¿Y cómo miramos estos indicadores que son relativamente sencillos? ¿Cómo seguimos mirando las estructuras de consumo? Entonces, este es un primer punto que nosotros lo pusimos en la segunda transformación del plan de desarrollo, que llamamos justicia social, pero que tiene este mensaje. Ahora, eso es una tarea de todo el mundo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Igualdad. Nosotros en la academia nos hacemos una pregunta básica, ¿qué es igualdad de qué? El problema es que montamos el Ministerio de la Igualdad sin hacernos la pregunta de igualdad de qué. Entonces el Ministerio de la Igualdad está en un pantano, el Ministerio de la Igualdad quiere hacer vías, quiere entregar subsidios, quiere hacer acueductos, quiere hacer viviendas y finalmente no ha podido arrancar. El segundo tema entonces es ¿cuál es la idea de libertad real? Gran parte del plan de desarrollo también está motivado por la idea de Amparis, libertad real para todos. Cuando estábamos en los meses previos al plan de desarrollo, publicamos con la Escuela Nacional Sindical un librito, Libertad Real Ya, con ese ideal de Amparis, que cada persona pueda tener un ingreso básico incondicional, permanente, que le permita llevar el tipo de vida que considera valioso. Cuando Amparis publicó su libro Libertad Real para Todos, tuvo unos enfrentamientos durísimos con Rawls. Por eso en la carátula del libro hay un surfista de las playas de Malibú. Porque Rawls le dice a Amparis, y entonces el Estado tiene que financiar a los surfistas de Malibú. Y dice Amparis, sí. Si usted con los 1.300 euros mensuales quiere surfear, pues surfe. No es un gusto caro. El Estado no está financiando a los corredores de Fórmula 1. El Estado está financiando con 1.300 euros
a un surfista. Usted viviendo en las playas de Malibú, pues paga una habitación de 300 euros, le alcanza para comer y le alcanza para surfear. Si usted quiere surfear toda la vida, surfee toda la vida. Y le consignamos 1.300 euros al mes. Si quiere meter coca, meta coca. Si quiere tomar cerveza en un parque de Ámsterdam, tome cerveza. De lo contrario, no hay libertad real. Ahora, las preguntas son eternas. Cuando Edward escribe Cálculo Hedónico, pues todas las preguntas. ¿Qué hacemos con las personas de gustos caros y las personas de gustos baratos? ¿Qué financia el Estado? ¿Cómo hacemos el cálculo hedónico? Siempre dijo Edward, es posible el cálculo hedónico. Bentham, que me perdonen las personas de buena voluntad si hablo un lenguaje mercenario, pero así como el termómetro sirve para medir la temperatura y el barómetro sirve para medir la presión, las porciones de riqueza se tienen que medir como equivalentes a la felicidad. Las porciones de riqueza son la medición de la felicidad. El gobernante tiene que decir, la persona rica es más feliz. Y entonces aceptemos comparaciones interpersonales. ¿Quién es más feliz? Pues la persona que tiene más plata. El gobernante no puede estar preguntándole a los ricos si lloran o no lloran. Y creemos las condiciones para que las personas puedan encontrar las condiciones mínimas de vida agradable. Adam Smith, el Estado tiene que garantizar que ninguna persona salga con vergüenza a la calle porque no tiene camisa de lino. Si una persona siente vergüenza de salir a la calle porque no tiene camisa de lino, el Estado le tiene que garantizar camisa de lino. Entonces nosotros pusimos ese gran ideal. Ahora, ¿cómo lo vamos consiguiendo? Pues distintas políticas de focalización, todas imperfectas, son políticas, muchas de ellas amarradas a determinadas condiciones, pero en general se mantiene esa idea de libertad real para todos, como la formuló Van Paris. Ese entonces es el segundo punto. El tercer punto, el registro universal de ingresos. Uno de los artículos más potentes del plan de desarrollo es el registro universal de ingresos. Después de la pandemia, todas estas ciudades, Cali, Medellín, Bogotá, avanzaron muchísimo en registros administrativos. Y el ideal es tener un continuo de ingresos, volviendo a Bentham. ¿Quién está mejor? Pues el que tiene más plata. Entonces, como tenemos un continuo de ingresos, en la parte superior ya están los declarantes y contribuyentes, pero en la parte inferior, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con el tendero? ¿Cómo hacemos con el vendedor ambulante? ¿Cómo construimos el registro universal de ingresos? Quedó aprobado en el plan de desarrollo. Si todo marcha bien, Bogotá va a empezar los pilotos, con la idea de que a medida que tengamos el continuo de ingresos, pues vamos a poder eliminar la estratificación. La estratificación tiene un problema sustantivo, y es que la dimensión de la vivienda corresponde a un campo analítico absolutamente distinto a la capacidad de pago del hogar. Por mucho que usted le briegue la estratificación,
nunca podrá llegar a la capacidad de pago del hogar. Son dos dimensiones analíticas distintas. Una cosa son las condiciones de la vivienda, las condiciones de la manzana, y otra cosa es la capacidad de pago de los hogares. Los ejercicios que hemos hecho en el país, tratando de acercar la estratificación a la capacidad de pago, todos son ejercicios que parten de un supuesto muy frágil. Y es que pueden mezclar dos dimensiones analíticas completamente distintas, que son la vivienda y la capacidad de pago. Ahora uno puede decir que la vivienda, de lo que llamamos hoy estrato 6, corresponde a una familia de altos ingresos. Pudo haber correspondido. Una familia que compró la vivienda hace 20 años, pudo haber una relación entre el coste de la vivienda y el ingreso, pero esa relación se pierde. Y ahora esa familia que vive en una casa de estrato 6, pues puede tener múltiples problemas económicos. No va a vender la casa, ya la pagó. Entonces el estrato no sirve, a esa familia hay que darle subsidios. ¿Y cómo sé que hay que darle subsidios? Pues sé que hay que darle subsidios por su capacidad de pago, no por las condiciones de la vivienda. Yo espero que el país siga avanzando en esta dirección. Con esto no solo eliminamos el estrato, eliminamos los formatos de Sisbén, eliminamos Familias en Acción y tenemos ese continuo que finalmente sigue siendo venta. Las porciones de riqueza son porciones de felicidad. ¿Qué más hace el gobernante? Cuando un joven de la Universidad del Valle, que estudiaba sociología a los 20 años y lo mató una bala perdida, pues llaman a la Facultad de Economía para que calculen valor presente cuánto vale ese joven. Ese joven iba a vivir hasta los 70 años, iba a pensionar a los 60, a los 62, en promedio se iba a ganar tanto. Apreciado juez, ese joven vale 5.324 millones de pesos. Brutal, sí. Pero ¿cómo más ordenamos la sociedad? Y el último punto, para respetar los 30 minutos, es el tema complicadísimo de ejecución en estas áreas. ¿Cómo hacemos para ordenar el presupuesto? En el plan de desarrollo propusimos el presupuesto por programa. Pero nadie le para bolas al presupuesto por programa. En las facultades de economía sabemos que el presupuesto por programa ha sido una lucha de los últimos 20 años. Pero no logramos, como quedó en el plan de desarrollo. A mí me desespera que en el anexo que acaba de sacar el Ministerio de Hacienda del presupuesto del 2025, hay 85 páginas que llaman presupuesto por programa. Como quedó en la ley, entonces le hacemos todos mentira al concepto fundante del presupuesto por programa. Entonces, ¿qué es el presupuesto por programa para el Ministerio de Hacienda hoy? Número de reuniones de un ministerio. Número de visitas. Miren 85 páginas del anexo de presupuesto. ¿Qué es presupuesto por programa? Si un programa se llama 500.000 jóvenes en educación universitaria, técnica y superior, pues ese es el programa. ¿Y eso cómo lo logramos? Primero con universidades privadas, no solo las públicas. Segundo, con concurrencia de recursos del gobierno nacional, departamental y municipal. ¿Por qué no somos capaces de pensar estos programas desde una perspectiva estratégica?
con unos resultados tristes. Estamos viendo una especie de paradoja. Ayer sacan del Congreso la ley de financiamiento. Entonces tenemos una crisis fiscal nacional. Hay un indicador muy sencillo, que es la relación entre el servicio de la deuda y la inversión. Cuando uno mira en los últimos 15 años la relación entre los billones de pesos de servicio de la deuda e inversión, más o menos van, a veces el servicio de la deuda sube un poquito, a veces la inversión está más arriba, pero ahora en el 2025 la inversión va a pasar en el presupuesto del gobierno nacional de 99 billones a 82 billones. Y el servicio de la deuda en el 2025 va a ser de 112 billones de pesos. Es decir, 112 billones de pesos contra 82 de inversión, ese hueco nunca lo habíamos tenido. Entonces, claro, eso estrecha todo el presupuesto. 112 billones de servicio de la deuda, 60 billones de pago de intereses. 60 billones son más de 60 universidades nacionales. Es lo que vamos a pagar por intereses. Entonces ahí hay un problema. Pero por otro lado estamos llenos de plata. Y eso es lo que deberíamos discutir. Inclusión social. Tenía para el 2024 15 billones de pesos. De esos 10.7 billones del DPS, no se gasta la mitad. El Ministerio de Agricultura, 9 billones de pesos de presupuesto en el 2024. No se va a gastar 5 billones de pesos. Cuando usted suma el presupuesto general de la Nación, más el sistema general de participaciones, más el sistema general de regalías, más la plata de Cali, de Medellín, de Bogotá, de Pereira, de Manizales para inversión, en el 2024 estamos hablando de 224 billones de pesos de inversión. Entonces, claro, hay una crisis fiscal, pero hay una abundancia de recursos que no somos capaces de gastarnos. El sistema general de regalías ha sido una piñata, sigue siendo una piñata. Ninguna universidad del país es capaz de presentar un proyecto de 300.000 millones de pesos. Todos son proyecticos de 10.000, 15.000 millones. Entonces estamos en un desorden. Entonces cuando a mí me dicen no hay plata, pues yo voy a 224 billones de pesos. ¿Qué es un proyecto estratégico? ¿Qué es un programa? No se vuelve a contaminar un solo río en el país. Eso vale 21 billones de pesos. Cuando usted suma todas las PETAR, eso vale 21 billones de pesos. Pero tenemos 224 billones. ¿Cómo ordenamos el presupuesto? De tal manera que no lo desperdiciemos y de tal forma que aceptemos que hay una crisis fiscal, pero esa crisis fiscal al mismo tiempo está acompañada de una incapacidad de la administración de ejecutar, y lo que se ejecuta mal. Siempre propusimos desde Planeación, hagamos la discusión de reforma pensional, de reforma laboral y de reforma de salud conjuntamente. No hagamos 3 discusiones. Miremos la seguridad social en su conjunto, porque están relacionadas. El tema laboral impacta en cotizaciones en pensiones, impacta en cotizaciones en salud. Miremos todo el paquete. No fue posible. Desde el principio un grupo, Campo, Alejandro Gaviria,
Cecilia López y yo siempre nos opusimos a la corcho. Y una de las discusiones era esa. Es decir, ¿cómo estructuramos unos sistemas de seguridad social articulados? Si la embarramos en la reforma laboral, pues eso tiene impactos en seguridad social, en salud y en pensiones. ¿Por qué no somos capaces de, y termino con lo primero, de romper la sectorización? Gloria Ramírez quiere su reforma laboral. La Corcho quería su reforma en la salud. Es imposible que los ministros se pongan de acuerdo. Y es imposible que los ministros se articulen con alcaldes y gobernadores. 30 segundos me quedan. Uno llama a los gobernadores del eje cafetero, digan dónde quieren un aeropuerto que se parezca a un aeropuerto. En Armenia, en Pereira o en Manizales, si es que encuentran algún sitio en Manizales. Respuesta, queremos aeropuerto en Armenia, en Pereira y en Manizales. ¿Qué proyecto ambicioso presentamos a la COP16? ¿Qué proyecto ambicioso presentó este país a la COP16? Entonces, en estos temas, ¿cómo trabajamos de manera articulada? ¿Cómo miramos la seguridad social desde una perspectiva más integral? Desde la geografía. Nosotros pusimos en el plan de desarrollo el principal problema de política económica de este país es el ordenamiento del territorio alrededor del agua. A raíz, ahí está la raíz de los males de este país, y pensemos la geografía, y desde ahí miremos cómo podemos crear espacios mejores para el ejercicio de la libertad. Entonces es una mezcla de optimismo, tenemos los recursos. A mí nadie me puede decir que 224 millones de pesos no es un montón de plata, pero al mismo tiempo de pesimismo, no somos incapaces de articularnos y de trabajar en conjunto. Bueno, muchísimas gracias. Ahora seguimos en el debate. ¿Te pasé un minuto? No, muy bien. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, aquí tienes el micrófono. Bueno, muchas gracias a el programa de Sociología, a la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, a los colegas, a las colegas, a mi maestro Fernando Urrea por esta invitación. Bueno, todo un honor estar aquí con Jorge Iván también, que hemos estado en otros espacios, como la Misión Alternativa de Empleo también. Este trabajo que estoy, digamos, desarrollando pretende ser una evaluación pues, muy ambiciosa del problema laboral en este gobierno, que espero pues publicar como un libro al final del mismo. Y obviamente como el trabajo es una totalidad fáctica que todo lo atraviesa, es, para decirlo también como en Durkheim, es un hecho social total, pues está en todos los aspectos. Lo que pasa hoy es de que estamos ante una ofensiva desde hace unas décadas por invisibilizarlo, por oscurecerlo, y no vemos cómo está presente en nuestra vida cotidiana, en las políticas públicas, en el conjunto de relaciones sociales en que nos movemos. Este gobierno y especialmente su presidente ha hablado de que lo que busca es no acabar con el capitalismo, sino generar un tipo de capitalismo distinto. Ha citado y ha traído a
Mariana Mazzucato, con su propuesta de Estado emprendedor, esa fusión y reactualización de Keynes, de Schumpeter, pero con una visión alternativa también al neoliberalismo, y que sin duda casa con lo que requiere un proyecto progresista o de izquierdas en América Latina, que es vincular desarrollo, justicia social y sostenibilidad ambiental. Lo pongo como cero porque no me puedo detener ahí, simplemente para tenerlo en mente. Lo otro es que no podemos ver esto en un periodo de gobierno, sino que lo tenemos que ver en un periodo más amplio. Álvaro García Linera, que es otro referente para el pacto histórico, para Petro, habla de un periodo liminal, periodo que puede abarcar entre 20 y 30 años, donde los cambios en el modelo económico, en los regímenes políticos, están entrelazados también con transformaciones en la geopolítica internacional. Y vamos a ver en ese periodo liminal que se está viendo en América Latina en el siglo XXI, perdón, pues idas y venidas, donde precisamente tener una visión de mediano y largo plazo es muy importante. Lo otro que también es internacional, pero muy nacional, es que es difícil leer en términos de corto, mediano y largo plazo la historia del país de aquí hacia adelante sin tener en cuenta lo que pasó entre el 21 de noviembre del 2019 y pues finales del 2021, más conocido pues como el 28A, el 28 de abril, el estallido social. Yo ahí simplemente quiero mencionar, hay pues distintas análisis sobre este fenómeno que no solo se sucedió en Colombia, hubo también estallidos sociales en Chile, en los mismos Estados Unidos, en Francia, los chalecos amarillos, en Hong Kong, bueno, en Cuba, en muchos países del mundo se ha sucedido que el malestar con las políticas que denominamos de forma genérica como neoliberales se expresan en estallidos, en revueltas, donde pesa más lo espontáneo que lo direccionado. Y ahí me ha parecido interesante, entre muchos otros análisis, para lo que corresponde a esta exposición, el ensayo de Danilo Martuchelli, donde él plantea de que emergen clases populares intermediarias. No es que, digamos, me case con ese concepto, pero da una idea de que estos fenómenos también tienen una vinculación con el trabajo y con el consumo, con un tipo de trabajo desregulado, precarizado, flexibilizado, que se ha generado en los últimos 50 años por toda la geografía internacional, latinoamericana, y con la creación de sujetos en términos discursivos y identitarios intencionados hacia el consumo, identificados con el consumo, como es el caso de las clases medias. Pero eso ha entrado pues en crisis también, porque el neoliberalismo no creó unas bases sociales materiales, es decir, políticas sociales activas que respaldaran ese modelo de desarrollo, sino todo lo contrario, ¿sí? Desarticuló las relaciones sociales. Algún sociólogo francés denominaba esto como desmodernización, ¿sí? Derribó instituciones que habían costado muchas luchas para construir, y entonces surgen estos movimientos por las distintas latitudes y que tiene que buscársele un sujeto de referencia. Se ha hecho común un concepto preindustrial muy afanado, muy elaborado filosóficamente, como el de multitudes en su expresión spinoziana, porque puede tener más antigüedad en Aristóteles incluso, pero que empíricamente no encontramos asidero para fundamentarlo, que es impreciso filosóficamente.
o otro concepto como pueblo que refiere a una unidad orgánica que tampoco está presente. Si el de multitud hace referencia a una heterogeneidad, el de pueblo pues hace referencia a todo lo contrario, a una unidad orgánica, sustentado en algún pasado, en algunas raíces primarias de esa identidad. Yo más bien me suscribo a una reconstrucción del concepto de clase, no es el caso de Martuchelli. Las clases entendidas como relación, como proceso, como campo de una serie de sujetos que enfrentan una dinámica estructural. Creo que ahí se compagina con la reflexión de Jorge Iván. Es decir, es muy difícil hacer política transformadora a través de políticas de identidad, políticas de pequeños grupos identitarios. Hay que reconocerlos, creo yo, pero igualmente hay que buscar conceptos articuladores. Y creo que ahí hay un debate sociológico fundamental, porque la clase también tiene género, la clase también tiene etnias, la clase también tiene generaciones, es decir, es un campo de disputa, ¿sí? Pero que puede generar consenso si no hay una confrontación de un sujeto con otros que dominan. Es muy difícil darle orientación a los procesos históricos. Creo que esa desaparición de la literatura de las ciencias sociales, del concepto de clase, deja un gran vacío explicativo y también estratégico. Y creo que esto que trae Martuchelli, sin ser exactamente la orientación sociológica en la que yo me ubico, es muy interesante. Es decir, que viejas clases medias que se formaron en la burocracia estatal, en valores como la decencia, se articulen con sectores populares, que se vio especialmente en el estallido en Chile, pero que aquí también tuvo alguna resonancia. Usted puede tener alguna resonancia que hay que precisar más. Aquí la extensión de la clase media no es tan amplia como en los países del Cono Sur, pero esa articulación entre sectores populares y nuestros sectores populares que han sido pues víctimas del desplazamiento, han sido víctimas de una segregación más prolongada, de violencias más sistemáticas y, en el tiempo, pues se articularon de distintas maneras con sectores más organizados, con mejores formas de integración en el proceso político y en el proceso económico. Los economistas, los periodistas, algunos pues, no digo los economistas en general, pero sí se ha popularizado la idea de los ninis. Y digamos que se piensa que los muchachos que protagonizaron las primeras líneas y las protestas en el 2021 eran ninis, ni estudiaban ni trabajaban. Pues aquí la exposición de Felipe nos da pistas, porque sí estudian y sí crean cultura, es decir, lo que salió a las calles fueron batucadas, fueron grupos de hip hop, fueron grafiteros. Ahí hay una relación con la cultura, con la autoformación, que no se la puede, digamos, meter en ese costal de los que no estudian. Y si trabajan, es un trabajo precarizado. Incluso en los estudios laborales estamos visibilizando otros grupos de trabajadores que no se visibilizaban. En el lenguaje estatal, en el lenguaje de los derechos se habla de los habitantes de calle. Pues los habitantes de calle también son trabajadores y trabajadoras y trabajan mucho, ¿sí? Pero no se los ve así en ningún documento. En ningún plan se los ve como trabajadores y trabajadoras. Un habitante de calle en Cartagena que se dedica a poner sombrillas en la playa está conectado a una cadena de valor global del turismo. Los recicladores. Y hay otras conexiones de ellos, por hablar de un extremo, pero la conexión con el trabajo en distintos sectores es amplia. Pero el estallido social tiene otras innovaciones que creo que hay que darles valor. Y es que desató un poder comunicativo
muy fuerte. Es decir, a través de los grafitis, a través de los DIN, eso que pintan en las calles, las siluetas de los cadáveres, de los 6.402, los letreros, en Medellín abortamos el uribismo, o Puerto Resistencia no es uribista, etcétera, etcétera. Los poderes contraforenses, esto de que se van filmando cuando la policía va arrestando a un manifestante, se va filmando también cuando se usa indebidamente las armas, digamos, de disuasión que tiene la policía antidisturbios. Ese poder contraforense se expresó de una manera extraordinaria en esos meses del estallido social. Se crearon contrapúblicos en las redes sociales, en distintas plataformas, y de esa manera se fue generando también un espacio de opinión alternativo. Entonces creo que eso no puede quedar, digamos, en nuestro análisis como algo que ya pasó, está, digamos, presente de distintas maneras y tendremos que sondear y analizar de qué manera se hace presente. Y aquí hay una situación especial, y es de que los movimientos de este tipo no se traducían inmediatamente en una transformación política. Y en el caso de Colombia, en el caso de Chile, sí. Ahora, tiene las dificultades que este coloquio trata de analizar. Hay más resistencias a esos cambios que otra cosa, pero hubo un cambio de gobierno. En mayo del 68 no hubo un cambio de gobierno, en mayo del 68 vino De Gaulle a las pocas semanas de las manifestaciones. Y así en otras manifestaciones en el mundo, ¿sí? Antes, por el contrario, reforzaron proyectos más hacia al centro derecha o incluso hacia la derecha. Pero aquí se dio un cambio y tenemos que pensar desde las ciencias sociales y especialmente desde la sociología cómo incidimos en ese cambio. Hay efectivamente, de una manera no mentada, la formación de una contrahegemonía frente al neoliberalismo, prácticas contrahegemónicas frente al neoliberalismo. No solo estos contrapúblicos, estos también contramonumentos, estas contrainformaciones, estas contrageografías se convierten en elementos simbólicos importantes al momento de formular un cambio importante. Y aquí viene el tema también de la libertad. ¿Pero qué libertad? Ahora mencionaba Jorge Iván el tema de las capacidades, el tema de Amartya Sen, podríamos hablar también de Martha Nussbaum. ¿Será que esas libertades de las que ellos están planteando son libertades que podemos suscribir como liberales? ¿O Philippe Van Parijs es un liberal? Pues yo digo que no. Hay otras tradiciones sobre la libertad y los movimientos sociales tienen que rescatar esas tradiciones. Incluso son muy antiguas. Anthony Dominier hizo una historia del republicanismo y se va a la Grecia clásica. Hubo 150 años de republicanismo plebeyo que precisamente fue sofocado en el siglo V antes de nuestra era común, y que Aristóteles reforzó esa idea de que la república plebeya era un vicio y no una virtud, y que se ha ocultado esa tradición de republicanismo, que ha resurgido en distintos momentos históricos en el siglo XIX. Ha habido republicanismos que entienden la diferencia sustancial con el liberalismo. Su antropología no es la del individuo egoísta. Su idea de libertad no es la de que no haya obstrucciones al querer hacer del sujeto propio de la modernidad, el empresario.
No, su idea de libertad es la idea contra la arbitrariedad y de controlar los intentos de arbitrariedad. Y no se circunscribe al espacio del Estado. La república entraría, la libertad entraría también al espacio doméstico. Entraría también a las relaciones interculturales. Y por supuesto, y más importante, entraría a la empresa, entraría a la fábrica, entraría a la oficina, entraría a las relaciones de trabajo. Y eso no está en el liberalismo. O sea, hay una tradición sobre la libertad política, la libertad social, que no se circunscribe entonces a la idea liberal. Pero ha sido tal el dominio de la ideología liberal, el ocultamiento de esa otra tradición, que por ejemplo leemos al joven Marx como si fuera liberal. No, el joven Marx era republicano. Acaba de salir una nueva biografía de Marx, El ciudadano Marx, de Bruno Liopard. Y precisamente establece la diferencia de Marx con las ideas liberales. Bueno, esto pues como preámbulo, ya me gasté 18 minutos, pero acá quiero referirme a estos puntos de manera también muy rápida, pero el asunto es de que efectivamente se ha intentado posicionar en la agenda nacional el asunto del trabajo o los temas del trabajo, sin que tenga un sujeto potente detrás, como lo fue antes el sindicalismo. La identidad de los trabajadores y las trabajadoras se hacía a través del sindicalismo. Todavía existe el sindicalismo y seguirá existiendo, y es un actor pues que pese a su debilidad, especialmente en este país, está poniendo temas en la agenda, pero como el mismo momento liminal puede que desaparezcan esos temas. Son temas que nos preocupan a todos, que tienen que ver con nuestra vida de todos, pero no nos queremos aparecer como trabajadores, queremos aparecernos como ciudadanos, como consumidores, pero no como trabajadores. Los profesores universitarios no se consideran trabajadores, los profesores universitarios se consideran profesionales, científicos, pero esto de ser trabajadores no les da identidad. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que es el único Plan Nacional de Desarrollo que uno podría denominar prolaboral, y aquí me corregirá su principal artífice. La palabra trabajo aparece 70 veces, en los anteriores no aparecía ni 5, no aparecía, o aparecía, vamos a hacer un trabajo de investigación, pero no el trabajo entendido como relación social. La palabra empleo también aparece como 50 veces, y así otras, economía popular, bueno, es un plan de desarrollo prolaboral. También se habla de reindustrialización, también se habla de reagrarización. Solo para notar que hoy estamos en un desafío, y es lo que planteaba precisamente Jorge Iván. No solo habría que ubicar la reforma laboral al lado de la reforma de la salud, al lado de la reforma pensional, sino también de la reindustrialización, que va a ser un panel de mañana. Reindustrialización, economía popular, ¿sí? Porque la sostenibilidad, ¿sí?, de la protección social a futuro solo es posible si tiene una base industrial. Ahora, ¿qué industria? Si es industria sostenible, también hace parte del debate. No es la antigua industria, ¿sí? Habrá que pensar cuál es esa industria. Ahora simplemente mostraré una gráfica sobre esto. Pero podríamos decir que también la reforma a la salud tiene un aspecto prolaboral, en el sentido de dignificar las relaciones laborales en el sector salud, que hoy están siendo terciarizadas a través de contratos sindicales. Médicos, enfermeras, trabajadores, trabajadoras del sector salud están siendo terciarizados y con ello precarizados su condición en un servicio como es el del sector salud. La fuerza pública también, pese a que no tiene derecho a sindicalizarse, esos 400.000 personas,
este gobierno ha tenido, digamos, la voluntad de mejorar sus condiciones laborales. La mesada 14 que les quitó Uribe les fue devuelta recientemente para el caso de las pensiones de la fuerza pública. El trabajo de cuidado, pero tiene el problema, pues, institucional del Ministerio de la Igualdad, sin embargo, hace parte también de ese elemento de prolaboral del gobierno. E incluso en el paro camionero que acaba de pasar, se destacó como un elemento de argumentación importante la situación laboral y de seguridad social de los conductores de camiones. O sea, el discurso está posicionado. Ahora, ¿qué pasa? De marzo a acá, el presidente Petro ha tenido 4 trinos en relación a cuáles deben ser los temas del Gran Acuerdo Nacional. Y el primero fue del 18 de marzo de este año. Y en él, efectivamente, mencionaba el tema laboral. Y mencionaba los otros temas, reordenamiento territorial, una política inclusiva en lo educativo, en salud, el perdón social, la reforma a la salud, bueno, etcétera, etcétera. El 12 de mayo plantea ya ni siquiera la reforma laboral, ir más allá, el estatuto del trabajo que está previsto en la Constitución del 91, expedir un estatuto de trabajo como parte de ese acuerdo nacional. El 4 de julio de este año ya quita toda la referencia directa al trabajo y aparece en una parte que él denomina economía productiva e incluyente. Pero ya no aparece el trabajo, no aparecen las relaciones de trabajo. Y hoy, 12 de diciembre, dice, así como se cayó la ley de financiamiento, estamos previendo que se caiga la reforma laboral. Por lo tanto, vamos a hacer un aumento importante del salario mínimo. O sea, la reducción de la reivindicación laboral ha sido frenada por la oposición del empresariado. Y como vimos en la reforma laboral, lo primero que quitaron fue el contrato agrario de los jornaleros, que son los trabajadores y trabajadoras más jodidos del país, ¿sí? Y bueno, claro, ese contrato agrario, aún si se lograra hacer ley en algún momento, dependería mucho de que en el país efectivamente también se hiciera reforma agraria. Es decir, la conexión entre las distintas reformas es fundamental, pero se ha hecho de forma separada y parcializada. Ya para terminar y honrar el tiempo y no salirme de él, pues diré que, bueno, el sindicalismo sigue siendo pues muy débil, 4.5%, tuvo momentos pues de 13%, hay que decir en el 65 que en países de América Latina un indicador importante del progresismo ha sido el incremento en la revitalización sindical. En Uruguay pasó del 50 al 60, en Argentina del 30 al 35% la afiliación sindical, en Brasil del 12 al 17, ¿sí? Bueno, eso dice un poco también de que algunos países que presentan como progresistas no lo son. En Venezuela está por desaparecer el sindicalismo, ¿sí? O en Nicaragua. Entonces, eso para decir. Lo otro es que un indicador que siempre usamos en la Escuela Nacional Sindical, la violencia antisindical, ¡ay, güey madre! Bueno, la de arriba es distintas formas de violencia, amenazas, persecuciones, detenciones arbitrarias, la de abajo son asesinatos. Es decir, hubo momentos donde el país asesinaba como en el periodo de 1995-1999, 600 sindicalistas por año, el 63% de los sindicalistas que asesinaban en el país. Hoy, digamos, ese número ha bajado a 15. Y hay otros sectores sociales que están siendo más afectados, los indígenas, los comunales, los campesinos, ya el sindicalismo que antes estaba entre los primeros,
hoy ha disminuido su proporción en la victimización letal y no letal. Bueno. Pero la protesta ha aumentado. En este gobierno ha aumentado, en todos los sectores. Este es también me quedó mal, pero este sí es culpa del CINE porque acaba de cerrar el programa de movimientos sociales, acaban de echar a Mauricio Archila ya. Entonces, se me perdió la fidelidad del gráfico. También pasa entre nosotros que sacaban cosas importantes. Bueno, pero fíjense, va aumentando el número de protestas laborales, incluso teniendo en cuenta que el CINEN y la Escuela Nacional Sindical tienen en sus bases de datos otra conflictividad laboral. Por ejemplo, cuando salen a protestar los pescadores del río Magdalena, que son muchas protestas por la contaminación, por la disminución del caudal y por lo tanto del número de peces, no lo consideran como algo laboral. Y es algo laboral. Cuando salen a protestar contra multinacionales, grupos de pobladores y que entre sus reivindicaciones está el empleo, tampoco lo consideran como laboral. Bueno, en fin. Simplemente para cerrar, no me voy a tener en la economía popular ni en estos temas de productividad, decir sobre la reindustrialización, y aquí hay que mencionar que parece que ese tema de la reindustrialización, como reindustrialización en el sentido de un nuevo tipo de industrialización y que se hace después de un proceso de desindustrialización, no está en el lenguaje del presidente, ni de muchos de sus ministros. Hablan de industrialización, no de reindustrialización. En el COMPES de hace un año, donde participó Jorge Iván, 4192 creo que es, se habla de estos 4 sectores: turismo, industria de la salud, industria de la defensa y agroindustria. Parece que hay buenos indicadores en el primero y en el último, y pues el de la industria de la defensa se mantiene, pero no así en la industria de la salud, que requeriría pues una gran inversión. Los niveles de inversión tal vez no sean tan significativos, porque si comparamos lo que está pensado para el cuatrenio son 7.5 billones. Si lo comparamos con lo que está previsto para el mismo cuatrenio en compra de tierra son 60 billones. O sea, la reindustrialización no es la prioridad. La prioridad es, sí, la reforma agraria y otros temas, pero seguramente incluso estos billones van a ser recortados con los problemas de financiamiento que ahora se vienen. Bueno, en fin, ahora simplemente para terminar, hay que decir que el país, pues en el grupo de la OCDE, en ese club en el que nos metió Santos, pues es uno de los últimos en productividad. Pero aquí el tema de coyuntura es de que en este momento los gremios se quejan porque el DANE, siguiendo la metodología de la OCDE, dice que la productividad aumentó el 3%, ¿sí? La productividad del trabajo, ¿sí? Y no quieren negociar el salario mínimo bajo esa perspectiva, es decir, la inflación más el 3% de productividad. Ni siquiera el de los otros factores de productividad, ¿sí? Entonces no hay una disposición para ese gran acuerdo nacional, ¿sí? O sea, el problema no es solo de disposición frente al acuerdo nacional de grupos insurgentes o grupos paramilitares, sino tampoco de los grupos empresariales, pero tampoco de los grupos políticos. Ahí está el impasse fundamental. ¿Y cómo pensar entonces el futuro? ¿Será posible pensar reformas 2.0 y levantar, digamos, una propuesta alternativa hacia el 2026 sobre esa base? ¿Será también posible pensar completar los procesos de paz que parece que, como dijeron los colegas ahora, no se van a dar en este caso? Y así otros temas, ¿sí? Y esto lo digo porque efectivamente lo que sí creo, para finalizar, es que pese a todo esto, sí estamos en una fase de posconflicto. Es decir, sí empezó en el 2016 una fase de posconflicto. Así no se haya acabado el conflicto armado. Y 2, sí creo que estamos en una fase de alternancia política, de transición a la democracia. Es decir,
no alternancia entre liberal y conservador, no me refiero a eso, sino alternancia con alternativa. Lo que pasa es que hay que pensarla en el mediano y largo plazo, no se puede pensar para un periodo de 4 años. Bueno, quiero dejar por ahí, muchas gracias. Bueno, ya recogimos un buen conjunto de preguntas, así que vamos a disponernos a responder. Hola. Bueno. Con ese yo creo que podemos responder porque se está dando como problema. Bueno, hay algunas preguntas individuales y otras para ambos. Entonces vamos a empezar por las preguntas. Hay unas preguntas para Jorge Iván. Vamos a leer la siguiente. Dice, ¿qué tensiones generó incluir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el plan de desarrollo? Hubo una discusión en el Congreso para incluir un artículo que decía: el gobierno en la medida de lo posible seguirá las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Ese artículo sufrió mucho y finalmente no pasó, sobre todo en la conciliación, porque hay una divergencia entre Senado y Cámara. Humberto de la Calle fue el que más se opuso, porque como hay unas recomendaciones de la Comisión de la Verdad que son tan difíciles de cumplir, entonces el argumento de la Calle era que esas recomendaciones eran imposibles o eran sumamente difíciles. Y entonces él votó que no en Senado y convenció al Senado. En Cámara se votó que sí, y en la conciliación hubo mucho debate y finalmente en la conciliación se sacó el artículo. Pero eso no quiere decir que ideas de la Comisión de la Verdad no hayan quedado. Nosotros nos reunimos varias veces con Pacho de Rú y tratamos de mantener una continuidad entre el Acuerdo de La Habana, la Comisión de la Verdad, el capítulo del Plan de Desarrollo de Derecho Humano a la Alimentación, retoma gran parte de los acuerdos de La Habana, la reforma rural integral, con un instrumento que es muy potente, que es el catastro multipropósito, que son de esos instrumentos que a los gobernantes los desesperan y que desesperan al presidente. El catastro multipropósito es la posibilidad de modernizar el sector agropecuario. Nosotros pusimos una meta que es muy difícil, 70%, 660 municipios. El IGA ha tenido toda la plata que se puede gastar, el IGA no ha tenido ninguna restricción de recursos, pero no ha podido, es decir, el ritmo es muy lento. Antes de reforma agraria, si usted no tiene catastro, pues no puede hacer una buena reforma agraria. Usted tiene que mirar la vocación del suelo, la aptitud del suelo, el uso actual del suelo. Entonces todos nos desesperamos, es decir, todos los gobiernos se desesperan. Harman anuncia que entrega miles de hectáreas, pero ¿cuál va a ser la capacidad productiva de esas hectáreas? Y vuelvo a decir, claro, cuando Juan Carlos dice, miremos esto de industrialización, claro, esa cifra 1.1, uno podría decir, esa no es la cifra es todo lo que se le entregó al Ministerio de Agricultura para hacer agroindustria y que no la ha hecho por estar en un desespero de compra de tierras que tampoco se ha podido. Es decir, a la Agencia Nacional de Tierras se le dio 5 millones de pesos y no los van a gastar. Pero bueno, me salí de la pregunta. No, hubo simpatía por la comisión, pero el artículo finalmente fue un artículo pues que nosotros quisimos que quedara. Nos dio muy duro cuando lo sacaron. Pero un artículo de buena voluntad, es que todos los artículos son más o menos platónicos, es decir, esa idea de Habermas,
Cuando Habermas escribe facticidad y validez, toda norma, en los estados liberales, todas las normas son normas que no son posibles. Esa es la validez intrínseca de la norma. Y la pregunta que se hace Habermas, ¿no será que los estados liberales le dicen mentiras a las personas cuando ponen unas normas absolutamente hermosas que finalmente no se pueden cumplir? Pero bueno, ese es un tema. Pero entonces, esa es la idea del artículo. Decir, aceptamos los mensajes de la Comisión de la Verdad. Es que los mensajes de la Comisión de la Verdad son mensajes que realmente transforman esta sociedad y son muy complicados, decía Humberto de la Calle, de aplicar. Gracias, Jorge. Bueno, aquí hay una pregunta para Juan Carlos. Dice más o menos así, que en los últimos años pues se ha visto un crecimiento de la mercantilización de las empresas estatales. Un hecho notable es el aumento de contratistas para la prestación de servicios. Esto genera condiciones de desigualdad entre los trabajadores estatales. ¿Por qué en la reforma laboral no se incluyó un articulado que redujera esta desigualdad? Bueno, yo no estuve en la redacción de esa reforma, pero lo que sí hay que decir es que la reforma laboral es hecha para el sector privado. La reforma laboral no es para el sector público. El sector público tiene su reforma laboral que se hizo por decreto. Es un decreto que se hizo el año pasado. La ministra pues expidió, está pues en control constitucional, pero está aplicándose y tiene que ver con regular las relaciones laborales en el sector público. Primero, el gran número de sindicatos que hay, el paralelismo sindical. Aquí tengo que anotar que hay una diferencia que es importante en el análisis. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado y otra cosa es el régimen político. Es decir, cambiamos de gobierno pero no cambiamos de Estado. Entre el 31 de mayo y el 31 de julio de este año hubo un paro en el Ministerio de Trabajo. En el Ministerio de Trabajo hay 2.082 personas contratadas, ¿sí? Y hay 17 sindicatos. Salieron a paro 9 sindicatos. Pero, ¿cuál es la situación ahí? Toda esa nómina, la gran mayoría de esa nómina fue colocada por los gobiernos anteriores, desde Uribe, pasando por Santos y Duque, ¿sí? Entonces es un contingente de burocracia que le estaba haciendo oposición a la reforma laboral, porque fue entre el 31 de mayo y el 31 de julio donde estuvieron los debates más álgidos de la reforma laboral y donde se estaba dando en Ginebra la conferencia de la OIT, ¿sí? Entonces se pretendía con ese paro, orientado políticamente, pues echar abajo un componente importante de las reformas sociales de Uribe, de Petro, perdón. Pero lo otro es que esos 2.082 funcionarias, 2.300 estaban en provisionalidad. Y uno de los grandes asuntos es de que esos 2.300 están saliendo a concurso público. Porque la provisionalidad tiene mucha relación con el clientelismo. Los pueden ir digamos, reubicando, bueno, no es tan fácil tampoco, pero efectivamente no estaban en carrera, ¿sí? O sea, la carrera en el ministerio solo es de unos 780, ¿sí? Y bueno, 700, porque los otros son de libre nombramiento y remoción. Entonces, el Estado, dentro del Estado hay muchas oposiciones a un proyecto de cambio. Ahí están fincadas gran parte de las resistencias. Y hay un régimen político que se mueve por inercia. Es decir, elementos del régimen político es la forma en que está definida la estructura político-administrativa del país, la distribución territorial o el ordenamiento territorial. También hace parte del régimen político el si se negocia o no se negocia con grupos al margen de la ley. Eso hace parte del régimen político. Eso lo quiso acabar Uribe, por ejemplo, pero hacía parte del régimen político. En Colombia siempre se ha negociado, es decir, en 200 años de república siempre se ha negociado con los que están por fuera
de la ley. Y en el siglo XIX hubo como 30 armisticios, la guerra de los 1000 días también terminó en un acuerdo pues, de paz. Y así en los distintos momentos también la violencia liberal conservadora terminó con suscripciones de acuerdo con las guerrillas liberales, y Uribe quiso terminar ese elemento sustancial del régimen político. Creo que se está cambiando también el régimen político, ¿sí? Pero eso no se da de un día para otro, son estructuras de 200 años. Lo mismo en el Estado, y ahí el elemento no es solo normativo, son las personas, son los funcionarios que componen ese Estado los que también generan muchas inercias. Y esa dificultad, no se trata pues en este caso de también traer funcionarios afectos al gobierno, y no cómo se profesionaliza la función pública. Y ese es un elemento central de los cambios que habría que proveer. Gracias, Juan Carlos. Bueno, aquí hay una pregunta para Jorge Iván a propósito del título que convoca este coloquio. Dice así: ¿el plan de desarrollo contiene una nueva agenda de problemas públicos o son los viejos problemas acumulados los que intenta resolver? ¿Son más resistentes al cambio los electores o los funcionarios del gobierno? Son dos temas, ¿no? Lo primero, retomo un poco la presentación que hizo al principio Juan Carlos, la segunda diapositiva tal vez. Yo creo que la concepción general del plan es un keynesianismo verde. En la época de Keynes, en los años 30, pues nadie habla de trampa malthusiana ni de estas preocupaciones ambientales. Pero, ¿qué hace Mazzucato? Mazzucato lo que dice es: el gobierno tiene que apalancar la inversión privada, la ha apalancado los grandes proyectos de inversión de largo plazo, la energía nuclear con el proyecto Manhattan, la llevada de una persona a la luna, etcétera, no se hubiera podido hacer sin el Estado. A nosotros nos enseñaron, cuando estudiamos economía, que el Estado generaba crowding, y que el Estado desplazaba la inversión privada, que si usted gasta mucho como público, pues le quita espacio a la inversión privada. Y yo creo que esta visión, que es muy keynesiana, no, el Estado incentiva la inversión privada. Ahora, los temas del plan de desarrollo ¿son nuevos o no son nuevos? ¿No? Convergencia regional, el último capítulo, pues uno se acuerda de López, 1974, para cerrar la brecha, estamos en lo mismo. Entonces, cuando usted recorre los planes de desarrollo, pues ¿por qué no hemos podido cerrar la brecha? ¿Por qué regiones tan ricas tienen hogares tan pobres? El plan de integración nacional, estos días yo leía unos apartes del plan de integración nacional de Turbay. Estamos en carreteras, en un diagnóstico y en vías y en ferrocarriles y en transporte fluvial muy parecido al diagnóstico del plan de integración nacional, los más antiguos de nosotros. El plan de integración nacional se llama el PIN, y uno puede leer frases del PIN que se siguen aplicando perfectamente. En ese sentido, la convergencia no es nueva. El tema ambiental ha estado de alguna forma rondando, pero el aporte de este plan sí es lo que yo decía al final: poner la geografía y el ordenamiento en el centro del debate. Invitar a las escuelas de economía a que miremos la geografía. En planeación yo nunca pude que los modelos macro incluyan geografía, fracasé. Uno podría decir: el empleo depende del salario, perfecto, pero depende de las densidades, de las distancias. Yo no sé por qué no hemos podido introducir eso en los modelos nuestros.
El tema de ampliación de capacidades, uno puede decir que ha estado en otros planes de desarrollo. El tema de modernización del sector agropecuario, yo creo que este plan es mucho más explícito en ese tema. Y el asunto de transición energética, pues ya estaba en el plan de Duque, siempre hemos hablado de eso, aquí se le vuelve a dar fuerza. Entonces, ¿qué es lo novedoso? Yo creo que el tema de geografía. Ahora, yo sí creo que estos 5 puntos los va a tener que coger cualquier plan de desarrollo futuro. Póngale el nombre que le ponga. El tema de ordenamiento y el agua es un tema de cualquier plan de desarrollo futuro. El tema de convergencia regional va a ser un tema de cualquier plan de desarrollo futuro. El tema de catástrofe va a ser cualquier. Es decir, estos temas van a seguir. Ahora, la última pregunta, que tiene que ver con el funcionariado y tiene que ver con... Cuando sale ahora Bonilla, el presidente vuelve sobre un tema que es muy complicado. Y el presidente vuelve a decir, yo le dije al ministro Bonilla que tenían haciendo un montón de duquistas. A mí me lo dijo 1000 veces. Usted tiene en planeación un montón de tecnócratas. Ahora, ¿son los tecnócratas o es la incapacidad del gobierno de organizar la tecnocracia? Esa es una pregunta muy difícil. En algún momento el presidente me dijo, yo prefiero a los activistas que a sus tecnócratas, porque los activistas tienen 2 cualidades. Trabajan 24 horas y lo hacen con corazón. Si usted no tiene una tecnocracia estatal beberiana, usted no puede administrar la complejidad del gasto público, ni la complejidad de los impuestos. Usted necesita tecnocracia beberiana. Usted necesita gente que sepa. Si yo le pregunto a un arquitecto, ¿cuánto mide este salón? Pues el arquitecto se puede equivocar en el 20%. Ahora, si le pregunto a un sociólogo, ¿cuánto mide este salón? Se puede equivocar en el 300%. Entonces, Irene Vélez no sentía, no podía sentir que es un kilovatio hora, no lo puede sentir. Ahí hay una propuesta de Olga Lucía Velázquez. Usted no puede ser ministro de Minas si no sabe de minas. Usted no puede ser ministro de Transporte si no sabe de transporte. Usted no puede ser ministro de Educación si no sabe de educación. Cuando usted nombra a un novelista a manejar el DPS, que hoy maneja 10.7 billones de pesos. Y si usted está escribiendo sobre paraísos y sobre tetas, usted no entiende, no puede entender que es pobreza multidimensional. No puede entenderlo. Porque usted está en otra cosa. Entonces, ¿cómo combinamos las dos? Porque claro, si usted tiene una carrera administrativa consolidada, pues tiene que aceptar los funcionarios de todos los gobiernos anteriores. Ahora, la habilidad es transformar el Estado. Lleras se encuentra el Estado y hace la reforma administrativa del 78. Cuando Lleras llegó, no estaba diciendo es que no puedo trabajar con este Estado. Lleras llega y hace la reforma administrativa del 78. Este gobierno llega a que agarre el Estado. Entonces son 2 perspectivas completamente distintas. Es la perspectiva de un estadista que fue Lleras, y yo transformo el Estado que me encuentro. Pero bueno, creo que ese es un tema durísimo, complicadísimo. En algún momento, yo creo que el debate no es activistas o tecnócratas. Pero si usted no tiene, es decir, usted necesita sentir. Cuando a mí en planeación me ponían, el viento de La Guajira se mueve a 30 mph. Yo no puedo leer esa diapositiva, no la puedo leer, porque ¿qué es 30 millas por hora? Bueno, perfecto. Ahora yo no sé qué es una milla por hora, es decir, yo no sé si tengo que gritar si yo digo el Gini es .90, yo lo digo con tristeza y hago una cara como, si me dicen que el Gini es .3,
yo hablo con alegría, porque yo siento el Gini, porque en eso yo toda la vida. Pues si a mí me ponen una diapositiva 30 mph, pues yo no la puedo leer. No puedo leer esa diapositiva porque no sé qué es. Ese saber, como dice Kahneman, es un saber que usted va acumulando pensando despacio en estos espacios universitarios. Y eso no se improvisa, es la construcción del lenguaje complicadísima. Pero bueno, creo que era la segunda parte de la... Que es muy, porque fíjense que el trino de Petro, en el trino de Petro, Petro regaña a Bonilla, porque mantuvo en Hacienda a funcionarios de Duque. Mire, si usted no tiene en Hacienda los mismos funcionarios, pues nadie le maneja el presupuesto. ¿Quién le maneja el presupuesto? Eso es complicadísimo. Entonces usted tiene que tener a los mismos funcionarios. ¿Cuál es su habilidad? Pues ponerlo a pensar distinto. Si la regresión le dio para acá, córrala al revés. Y esa es su habilidad, pero no. Ay, ay, ay. Bueno, aquí hay varias preguntas, pero bueno, la idea es ir cerrando porque ya también deben estar cansados. Agüita. Sí, no, ya está, ya está. Mejor un aguardiente, sí. Aquí hay una pregunta sobre la relación entre, digamos, la empresa y la reforma laboral. Entonces hace la pregunta, sugiere, digamos, el contexto argentino con Milei y preguntan que si esta reforma laboral actual, del gobierno actual, enfrentaría, ¿cómo enfrenta? Aquí hablan de una agresión empresarial, pero sería más bien pensar en esa relación entre sector empresarial y reforma laboral. Digamos que ambos podrían aportar a esa... En 1994-1995, el gobierno de Ernesto Samper intentó un pacto social de precios, productividad y salarios. Pero a raíz, pues, por todos conocido proceso 8000, eso se vino abajo. Pero ese año que funcionó, ¿sí? Hubo un acuerdo donde se centraron los gremios empresariales, las centrales sindicales, el gobierno, incluso hubo un despliegue hacia los comités regionales, departamentales de concertación de políticas laborales. Fue muy interesante ese proceso. Ahora ni siquiera se está planteando eso. Es decir, en perspectiva histórica, las transformaciones que se están tratando de hacer ahora ni siquiera se comparan con las del pasado. Ahora, Jorge Iván mencionaba a Carlos Lleras. La reforma agraria ahora no tiene ni de lejos lo que empezó a hacer la reforma agraria de Carlos Lleras. Incluso el número de hectáreas que se repartieron por el INCORA, 4 millones. Expropiaciones de los trabajadores que luego se incoraban, ¿sí? O que que los campesinos invadían y luego el INCORA los titulaba. Incluso en algunos casos con el beneplácito de los terratenientes. En el caso de Sucre, por ejemplo, hay testimonios de esta situación, antes de que se metiera, digamos, el narcotráfico y la violencia a ese departamento. El asunto es precisamente la actitud empresarial. Tenemos un tipo de relaciones laborales obsoletas que la demuestra la productividad. Es una productividad, nuestra productividad es el 30% de la productividad de Estados Unidos, pero es el 20% de la productividad de Alemania. Es decir, una productividad, o sea, trabajamos y trabajamos y no se ve la producción. Y no es un problema meramente tecnológico, es que los trabajadores y las trabajadoras no se sienten estimulados a trabajar, no se sienten vinculados, están ahí, los empresarios los quieren ver ahí sentados o ahí al frente de la máquina, pero no hay un programa de productividad, de transformación tecnológica. Es obsoleto el régimen o los modelos, digamos, de productivos en el país. Y, digamos, la diatriba, el eslogan de los empresarios es que hay que reducir y reducir costos laborales.
Es lo mismo exactamente. Cuando, muy por el contrario, el estímulo y el involucramiento negociado de trabajadores y trabajadoras, especialmente mediados por sindicatos, ha demostrado en todas partes del mundo que aumenta la productividad, aumenta la calidad. ¿Sí? Entonces, hay una concepción atrasada por parte de nuestro empresariado. Pero no, yo me sumo a lo último. El salario tiene que estar acompañado de aumentos de productividad. Las plazas de nosotros, Colabastos en Bogotá, es una plaza del siglo XVI. Gente cargando bultos. ¿Por qué cargan bultos? Pues porque el salario es muy bajito. Entonces, ese día de que el salario más alto mejora la productividad, yo creo que esa lógica todavía no la hemos entendido bien nosotros. Y el salario en Alemania es alto, entonces usted tiene que mejorar la productividad. Y yo creo que esa relación desde la productividad hacia el salario es clave, que en eso estoy de acuerdo con Juan Carlos. Bueno, y para cerrar una pregunta más, digamos, filosófica, es el tema de la relación entre bienestar y felicidad, ¿no? La observación que hace aquí una de de los que están en el público es que no hay que confundir bienestar y felicidad. ¿Qué opinan los dos, o Jorge, que habló de la felicidad? Yo creo que Juan Carlos tocó un tema que es la libertad republicana y una libertad más liberal. Es decir, claro, yo presenté una libertad liberal en el sentido de Van Paris, que básicamente, sin entrar a una discusión filosófica sobre libertad positiva, es: si usted tiene más plata para hacer lo que considere conveniente, pues está en una mejor situación que si usted no tiene esos recursos. Ese fue como el punto en el que yo quería insistir. Ahora, esa relación entre bienestar y felicidad, pues yo remito al diálogo de Sócrates-Glaucón. Glaucón le pregunta a Sócrates: ¿qué se necesita para ser feliz? Dos cosas, Glaucón: riqueza. Sin riqueza no se es feliz. Y virtuosidad. Ahora, ¿qué es la virtuosidad? Pues cada sociedad y cada uno de nosotros. Riqueza sin virtuosidad son todas esas bonanzas que no manejó Venezuela, que no pudimos manejar nosotros. Y cuando empezó la bonanza de petróleo y carbón con Santos, estábamos importando 1 millón de toneladas de alimentos y terminamos la bonanza importando 12 millones de toneladas de alimentos. No hemos sido capaces. Mire a Arauca, mire el Magdalena Medio, mire el puerto de Buenaventura, mire la isla de Cascajal en Buenaventura, y usted, el puerto más grande del país con Cartagena, mire, Cartagena asume turismo, refinería y puerto. Y mire la situación de la popa. Entonces, primero, riqueza. Y segundo, virtuosidad. Las dos son difíciles. Ningún economista serio. A mí me gusta mucho el libro de Silvia Nazar, La gran búsqueda. ¿Qué hicieron los economistas desde el siglo XVIII para acá? Es posible luchar contra la pobreza, es posible que las sociedades no tengan pobres. Entonces, las peleas de ellos contra la ley de pobres. Ahora, la primera condición, la primera, para la felicidad es la riqueza. Y la segunda, que cada cual interpreta en su complejidad, es la virtuosidad. Es más feliz Luis Carlos Sarmiento que cualquiera de nosotros. Pues, en principio tiene que decir Bentham, creo que debe ser más feliz en algún sentido, pero sin virtuosidad. Porque es que, fíjense, no, yo no sé cuántos economistas hay aquí. O sea, fíjense que bueno, casi todo, bueno. En economía tenemos una función de utilidad que la copiamos a Samuelson. Samuelson escribió un artículo en 1937 que es una función que es así, o sea, nunca hay decrecimiento. Entonces, usted tiene sobre el eje horizontal riqueza,
Y mientras más riqueza tenga, más feliz es. La función de Edward es una U invertida. Si usted tiene mucha riqueza y no es feliz, pues eso es una desgracia. Entonces, ¿cómo se mantiene usted en el puntico en donde la riqueza le ayuda a ser feliz? Pues ese punto lo determina la virtuosidad. Ahora, ¿qué es la virtuosidad? Pues el buen arte de vivir. ¿Y cómo es? Pues ahí vamos viendo entre todos cómo... Bueno, yo creo que también tiene que ver no solo con la distribución del ingreso, sino con la distribución del tiempo. Y ahí es donde entra el trabajo. Precisamente medir el trabajo en términos de tiempo socialmente necesario tiene ese sentido. Es decir, si aumenta la productividad, no solo aumenta el salario, sino que también aumente el tiempo para otras actividades, se reduzca el tiempo de trabajo. Cuando se estudia, las que han venido estudiando el trabajo del cuidado, hablan de las 3 o las 4 R's: reconocer, redistribuir y reducir el tiempo y redistribuir, ¿no? Redistribuir las tareas pues, del cuidado. Son 4 R's. Pero ahí es muy importante el tiempo, ¿sí? De hecho, las encuestas con que se trabaja para observar el trabajo del cuidado son encuestas de tiempo, ¿sí? Pero igual, en cualquier otro trabajo, tiene que ver también con la posibilidad de ganarle tiempo a el trabajo, a la subordinación, y no solo a la actividad de trabajar, sino a los desplazamientos del lugar de residencia, al trabajo y a otros lugares. Entonces, el control sobre la vida es un elemento fundamental de libertad y bienestar. Bueno, creo que podemos terminar. Muchísimas gracias. Mañana volvemos a las 8:30 y bueno, bienvenidos. Gracias a los dos.